Y después de 2 semanas de ausencia, ya tenemos por acá a Monero Hernández. Te extrañamos mucho, Hernández. Pero es que tuve ahí un viaje importante Ok, bueno, pero lo importante es que ya estás de vuelta. pero ya estoy aquí. Ok. Creyeron que se habían deshecho de mí, pues no. No, qué bueno que ya estás de vuelta, Hernández. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues es un tema interesante, muy interesante. Siempre digo muy interesante todo. La sección se debería llamar libros muy interesantes. Fíjate que la semana pasada, y creo que incluso lo anunciaron en la Espora, tuve el honor de presentar un libro en la librería Sándor Márai, esta librería que se asociaron Javier Corral con Carlos Pérez Ricart y Vanessa Romero, y pusieron esta librería que está ahí en la calle de Rafael Dondé, en el centro, a media cuadra del reloj de Bucareli. Okay, ajá. Es una librería muy chiquitita, pero muy bonita, en un espacio muy, muy, muy agradable. Ahí tienen su librería, entonces, pues si quieren pasar por ahí, cuando anden por ahí por el centro, denle una visitada, está muy, muy buena. A pesar de que es muy pequeña, tiene muchísimos libros. Y me invitaron a presentar el libro La alegría del padre, de Didi Gutiérrez. Didi Gutiérrez es una escritora muy joven. Yo la conocí en el 2012, porque ella fue la editora de mi primera novela gráfica. Wow. Que es la novela se llama Septiembre, Zona de Desastre, que es una novela gráfica sobre el terremoto del 85, que hice con Fabricio Mejía. Y ella en ese entonces trabajaba para Sexto Piso y ella fue la editora de la novela. Ahí la conocí, supe después que pues había dejado Sexto Piso y cuando me di cuenta pues ya era una escritora. Órale. Y tenía un primer libro de cuentos, y esta es su primera novela en Alfaguara, La alegría del padre. ¿De qué va? Es la historia de una niña de 11 años que se llama Abigail, el nombre Abigail es muy importante en la historia. Si leen la novela verán por qué. Y que la mamá los abandona, entonces queda el papá solo con la hija. Y poco después se le diagnostican pues una enfermedad grave pues al padre, ¿no? Entonces es la historia tiene más entre los 12 y los 18 años de la protagonista y la relación que tiene con el padre. Fíjate que hay una parte en la novela que cuando yo la leí pensé, mi primera impresión fue, la novela debió haber empezado con esta parte que dice, no quiero que papá muera. Es falso eso que dicen los padres de que a cierta edad ya no los necesitamos, porque somos adultos y podemos valernos por nosotros mismos. Él y yo somos muy unidos. Estoy convencida de que un escrito como este, que decidí empezar hace unos días, cuando le diagnosticaron una enfermedad mortal, será poco útil para la ciencia médica, tal como él cree al respecto de las hojas de evolución, pero podría servir para mantenerlo a mi lado por más tiempo. Cuando leí este fragmento dije, es que yo creo que la novela debe haber empezado así. Pero Didi decidió empezarla de una manera muy distinta y yo creo que fue mucho mejor. La novela empieza, yo creía que los libros hablaban y le prestaban su voz a papá por las noches. Él era un ser silencioso la mayor parte del día, pero se volvía uno hablantín al abrir el libro que me leía antes de dormir. En lugar de decidir empezar una novela poniendo la situación de la posible muerte del padre, y hacer una novela de un duelo o de la crónica de lo que, ahora sí que la crónica de un duelo anunciado o de una muerte anunciada, ella empieza con esta parte recordando a su papá que le leía libros todas las noches. Y entonces esto convierte al libro, en lugar de un libro sobre el duelo de la muerte del padre, sobre una celebración de la vida del padre y de la relación que tenemos con nuestros padres. Platicando con Didi, ella me contaba que a su padre le diagnosticaron esta enfermedad y ella empezó a hacer un diario para hacerlo lo que dice ahí, ¿no? Para ir cronicando esto y hacerlo de alguna manera más llevadero, y no tenía pensado que se convertiría en una novela. Pero sucedió que meses después entraron a robar a su casa y le robaron su computadora y perdió todo lo que había escrito. Y entonces empezó a reescribirlo, y claro, tratando de recordar lo que había escrito, y ahí fue, ante la necesidad de reescribirlo para recuperar
lo que había hecho, fue cuando se dio cuenta que eso podía ser una novela. Y entonces empezó ya a trabajarlo como una novela. Y claro, hay muchísimas cosas que sí son reales y obviamente muchas más son totalmente distintas. Tan distintas que su papá vive. Y de hecho fue a la presentación del libro la semana pasada. Se sobrepuso a la enfermedad, afortunadamente. Y en la novela no, en la novela sí muere el padre. Entonces es una novela que, contrario a lo que se podría pensar con respecto a enfrentarse a un padre soltero y con una enfermedad, ella lo que hace es celebrar la vida con él. Y pues cuenta muchas historias, muchas anécdotas, supongo que algunas eran reales, otras no. Y cómo va entendiendo qué chistoso que hemos estado hablando mucho en muchos libros sobre esto de lo de la muerte y demás, pero bueno, así pasa. Cómo ir recordando todas estas cosas te van preparando pues para ello, ¿no? No voy a contar el final, pero incluso después de la muerte, obviamente, la figura del padre sigue apareciendo en la historia de la personaje y va creando todo este universo, ¿no? En una situación que es muy extraña en muchos países y en México, porque casi siempre la figura importante es la de la madre, ¿no? Y la figura del padre casi siempre es una figura del padre ausente, es famosa pues la figura del padre ausente, el padre desobligado, el padre irresponsable, el padre que abandona a los hijos, y siempre la que está ahí es la madre. Acá es un poquito dar la vuelta a esto, y no, ahora es la madre la que abandona a esta familia, y es el padre el que se hace cargo de la hija, y es un padre torpe, ni siquiera es un padre heroico, es un padre torpe, es un padre que no sabe qué hacer, es un padre que olvida que los lunes la hija debe de ir de blanco a la escuela y entonces no la dejan entrar a la escuela por eso. Es el padre que no puede, que va al festival de 10 de mayo de la escuela, en el sorteo se ganan una vajilla y él no puede recogerla porque pues es para la mamá, no para el papá, ¿no? Entonces son varias situaciones y varias historias que van creando la relación entre padre e hija. Les recomiendo mucho La alegría del padre, porque es eso, es la alegría, es la celebración de lo que es una relación como esta, ¿no? Hay una parte en donde las amigas de la secundaria de la protagonista pues ven que este señor va por ella a las fiestas o a las reuniones y hasta empiezan a molestarla porque creen que es su novio. Dicen, ¿por qué tienes un novio tan grandote, no? Y después ella no les dice quién es, sino que como ven que habla el papá y la relación, entonces se dan cuenta que es el papá. Y las 4 amigas dicen, qué raro, ¿por qué viene tu papá por ti? Y otra dice, ya quisiera yo que mi papá viniera por mí. Y otra dice, ya quisiera yo haber conocido a mi papá, ¿no? Entonces, esta relación que hay entre padre e hija se recrea de una manera muy, muy importante. Y te digo, esto es extraliterario, pero pues saber que sí es una historia que sí tiene visos de verdad en su origen con la enfermedad del padre de Didi, pues la hace más especial. Y además el saber que su papá vive y que ella decidió sí matar al personaje del padre en su novela y enfrentarse a esa muerte, ¿no? De manera, en su ficción, que supongo que también es una manera de ir preparando esta verdad que todos tenemos ante la posible muerte de nuestros padres. Y eso me lleva al segundo libro que quiero recomendar, que es una novela gráfica extraordinaria de Paco Roca. Paco Roca ya lo mencionamos en algún librero, que además lo mencioné mal porque le dije Pablo Roca. Paco Roca es uno de los mejores historietistas que hay actualmente. Es español, es muy joven, es como de mi edad, es casi un niño. Sí. Él nació en Valencia, España, en 1969, creo, si no me equivoco, 68 por ahí. Tiene muchísimas novelas gráficas, es un ilustrador, es famoso en España por una tira que
publica, si no me equivoco, en El País, creo que semanalmente, que se llama Memorias de un hombre en pijama. ¿Y qué es eso? Son tiras que son miles de reflexiones que él hace, ¿no? Él es el hombre en pijama y hace reflexiones y platica cosas sobre todos los temas. Pero también ha hecho muchísimas novelas gráficas. Tiene una muy famosa que se llama Arrugas, que incluso se hizo su película en animación, que es sobre un personaje viejo en un asilo de ancianos que le da Alzheimer. Tiene otra muy, muy importante, que es Los surcos del azar, que tiene que ver mucho con la historia de España. Y tiene La casa, que para mí personalmente es, yo creo que la mejor novela gráfica de Paco Roca, por lo menos es a mí la que más me gusta. Y trata sobre la muerte del padre. Uh-huh. Y es también muy autobiográfica. El padre de Paco Roca muere. Y casi toda la historia que viene en el libro es real. Claro, hizo ciertos cambios. Cambió a sus hermanos, porque él dice, bueno, yo podía hablar de mí y de mi historia personal, pero pues no voy a involucrar a mis hermanos, ¿no? Entonces, pues, sus hermanos son distintos. Él tiene 2 hermanos, aquí puso que son 2 hermanos y una hermana, en fin, hizo varios cambios. Pero finalmente la historia es que muere el padre, y la casa de campo en la que él vive se queda abandonada, y un año después los hijos van se reúnen en esta casa. Y la casa, como lleva un año abandonada, pues está muy descuidada, hay muchas cosas que hay que repararle y demás. Y lo que nos cuenta Paco Roca en este libro es la relación que tenía él y sus hermanos con su padre, cómo fueron creciendo en esta casa, y la casa es la metáfora de la vida del padre, o la metáfora del padre mismo. Y vemos en la historia cómo la casa se va deteriorando al mismo tiempo que la salud del padre se va deteriorando. Y ellos están en la casa, vemos la relación entre hermanos, que todos los que tenemos hermanos nos vemos retratados en ella, y además los que hemos pasado por una situación similar también. En algún momento empiezan a pensar sí, porque ya está decidido que van a vender la casa, pero una vez que están ahí y están teniendo todos estos recuerdos, pues empiezan a cuestionarse si quieren realmente vender la casa o no. La historia es muy conmovedora y está narrada de una manera espectacular. Si podemos regresar a las primeras imágenes del que vimos, a la primerita. Paco Roca, en primera, bueno, la paleta de colores es muy buena, va cambiando, casi siempre son monocromáticos, y además los va cambiando según lo que se cuenta y según el tiempo. Obviamente hay muchos flashbacks, hay muchas veces en que regresamos a la historia del papá y entonces cambia totalmente el color. Sí, regresamos a la anterior, por favor. Y además otra cosa bien interesante, bueno, el formato es apaisado, es horizontal, y lo que hace Paco Roca es que en una misma página mete distintas direcciones en la lectura. Es como si hubiera 2 páginas en una sola página. Aquí vemos que en el extremo izquierdo hay 3 viñetas que se tienen que leer de arriba abajo, esas 3 primero, y luego te vas a la otra sección, que es el resto de la página, en donde ves primero la viñeta grande de arriba paisada y después las 3 de abajo. En una lectura normal, pues tú empezarías con la primera y te irías con la que está al lado derecho, pero no, tenías que leer primero las 3 del lado izquierdo y luego irte a la otra página, como te digo, como si fueran 2 páginas en una sola. Uh-huh. En la siguiente es un poco lo mismo. Vemos primero las 3 que están del lado izquierdo, luego vemos esta imagen alargada, vertical, que es una especie de pausa, y después nos seguimos con las 2 de la parte derecha. Y lo que hace también Paco Roca es que mete a los personajes del pasado en el presente y viceversa, ¿no? Te va mezclando estos tiempos en la historia, que no lo hace de ninguna manera complicado. Todo esto... Como intuitivo, ¿no? Sí, exacto. De manera intuitiva tú vas leyendo y vas entendiendo. A lo mejor al principio, en las primeras páginas donde hace esto, sí saca un poco de onda, pero inmediatamente entiendes y intuitivamente pues vas entendiendo cómo debe ser la lectura. También Paco Roca tiene mucho, algo que pocos historietistas tienen, que es el espacio off.
que es que no vemos a los personajes. Y todos están hablando, por ejemplo, de cuando el padre está ya muy enfermo. Y entonces lo que vemos, están platicando los personajes, pero lo que vemos es una imagen de una manguera que está goteando. Y la gota cada vez es más espaciado, la gota que va cayendo, ¿no? Y no vemos a ningún personaje en las imágenes, sino vemos eso. Y en distintas partes de la novela es así, vemos objetos de la casa o una ventana que no puede abrirse, pero son estos objetos y los personajes están en off, están hablando, están discutiendo, están hablando de algo, pero nosotros estamos viendo otras cosas. Eso es muy poco común en historietistas. Y esto que veíamos, otra cosa que tiene mucho Paco Roca, esto que veíamos si regresamos a la imagen de las escaleras, algo que tiene Paco Roca que me gusta mucho, es muy cinematográfico, y luego tiene páginas enteras en donde vemos exactamente el mismo encuadre, el mismo paisaje, y los personajes están actuando sobre esto. Y entonces aquí vamos a ver 3 páginas completas en donde es exactamente lo mismo. Está uno de los hermanos que se sube al tejado a revisar, y está la escalera puesta y su hijo abajo deteniéndosela. Está el diálogo del hermano con su hijo, y no cambiamos nunca, ¿no? Es como si una cámara, ¿no?, de cine estuviera estática, y vemos a los personajes actuando, y así son páginas y páginas y páginas. Esto tampoco es muy común, y es una manera muy cinematográfica de resolver lo que es la historieta. Y entonces es una historia muy conmovedora, y resuelta narrativamente y gráficamente de una manera muy especial, con todas estas licencias, y además muy, muy poética. Tiene partes que a mí me gustaron mucho, siempre que los hermanos se encuentran y empiezan a recordar al papá y todo. Y hay una parte donde el hijo, el protagonista es obviamente Paco Roca, ¿no? Incluso el personaje es un escritor de cómics, ¿no? Es un escritor, pues, de novelas, pero también ha hecho cómic. Y hay una parte donde él llega primero a la casa con su pareja, y le pregunta a su pareja, se queda pensando, esa no la tengo así en imagen, pero bueno, se queda pensando, viendo la casa. Aquí tenemos estas imágenes igual, simplemente fragmentos de la casa, que está con las hojas ya caídas y tal. Él se queda pensando, llega a su pareja y entonces le pregunta, si tuvieras que refugiarte en un momento feliz del pasado, ¿en cuál lo harías? Pues claro, uno lee eso y lo primero que empiezas a pensar, si yo tuviera que refugiarme en un lugar feliz de mi pasado, ¿en cuál sería? Como un espacio para refugiarte, este sería un tiempo para refugiarte. Y es un poco esa la historia de la casa. Porque finalmente la casa, que es la metáfora del padre, es ese lugar donde estos hermanos se refugian. No les cuento el final, pero tienen esa posibilidad de que ese será un espacio feliz donde puedan refugiarse. Y finalmente hay 3 imágenes, las últimas 3 páginas que vamos a ver, es un momento en que los hermanos empiezan a recordar cuál fue el momento feliz en la casa del padre. Y entonces vemos en los extremos de la página, están en el presente hablando de esto y recordando, y la imagen, la viñeta del centro, que es una imagen que ocupa todo lo alto de la página, es justamente el momento que están recordando. Las imágenes de los extremos, que es el presente, si te fijas, tiene unos tonos sepias. La imagen del centro tiene unos tonos verdes. Este es un personaje uno de los hermanos que recuerda, ¿no? El siguiente es otro hermano recordando el momento feliz que recuerda en esa casa, y es lo mismo. En los extremos es el presente y en el centro es ese recuerdo. Y la viñeta que está en el lado derecho, la viñeta en medio, es parte de ese recuerdo de la viñeta del centro. En la anterior también, si regresamos rápido a la anterior, vemos que la viñeta que está en el centro, en los de la derecha, es parte de la imagen del centro. Y luego vamos a la tercera. También en los extremos están recordando, en el centro, en una paleta de colores totalmente distinta, vemos el recuerdo, y la última viñeta
es el remate de estos recuerdos que están teniendo los hermanos. Entonces, Paco Roca es un genio de la historieta, es un gran narrador, es un dibujo, como ven, muy, muy sencillo, pero no hace falta que tenga un dibujo muy elaborado, demasiado realista, muy perfecto. No, es un dibujo muy, muy sencillo, pero absolutamente eficaz. Y frente a la capacidad narrativa y a estas soluciones gráficas que tiene Paco Roca, gráficas narrativas que logra Paco Roca, pues la verdad es que un dibujo tan sencillo no solo no importa, sino hasta le permite hacer estas cosas, ¿no? Es una gran novela que incluso Paco Roca es tan cinematográfico que, como te decía, Arrugas, una novela anterior, se hizo película, y La Casa ya es también una película española, se hizo el año pasado. Fíjate, ahí está que si te fijas, el cartel de la película es casi idéntico a la portada del libro, con el hijo regando la casa, regando las plantas de la casa. Y bueno, ya se estrenó en España, en México no se ha estrenado. Estuve verificando a ver si en alguna plataforma está y no la encontré, pues no la he podido ver, ojalá pronto podamos verla. He leído algunas reseñas y dicen que es pues bastante fiel a la novela gráfica. ¿Y es también animada la película? No, esa es con actores. Ah, ok. Con actores. Uh-huh. Alex Montoya se llama el director. Él escribe el guión junto con otra persona que no tengo ahorita el nombre, pero sí basada totalmente en La Casa. Vi yo ya el tráiler, lo pueden ver en YouTube, y pues sí, son escenas muy, muy parecidas a lo que lee uno en la novela gráfica, ¿no? Tienes tú las llaves, ¿no? ¿Cómo huele a humedad aquí? Lleva un año cerrado. Hay que ventilar. Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa? Me parece que no se va el olor, José. Pasamos todas las vacaciones aquí. Todas, ¿eh? ¿Qué vais a hacer con la casa? Pues parece que venderla. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Es un problema de dinero. ¿El qué? Lo de vender la casa. El problema es que esto se cae a cachos y no estamos encima. Hombre, el hermano responsable. En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no? Esas cosas hay que hablarlas. Por eso les estoy hablando ahora. Hay que hablarlas sin tanto vino de por medio. ¡Hostia, por favor! Que es la nuestra. Poca comida veo yo aquí. Sí, ahora pensamos. ¿Fue feliz, tú crees? Tu padre trabajó y avanzó, ¿no? ¿Por qué no os quedáis con la casa? Aquí pondremos una ventana. Aquí puede ir una ventana bien grande. No ha sido fácil, ¿verdad? ¿Quieres hablar o hacemos como que no pasa nada? Papá parecía tan cansado. Ahora somos nosotros la familia. Vamos a querernos, ¿va? Si llega la película a México, pues yo recomendaría que leyeran primero la novela gráfica. La novela gráfica se encuentra en librerías muy fácilmente. ¿Qué editorial es? Astiberri. Okay. La edita Astiberri, que es esta editorial que se especializa en novelas gráficas, que tiene unos títulos y unos autores buenísimos. De hecho, tiene casi toda, si no es que toda la obra de Paco Roca. Es cara. Los libros de Astiberri son caros, pero pues es una pero obra vale de mucho arte, la ¿no? Que pena, vale la verdad es que muy, muy recomendable. Pues eso es, esta historia que todos tenemos, ya sea por ausencia, por presencia, con buenos recuerdos, con malos recuerdos, pero pues todos tenemos una relación con nuestro padre, y todos es muy probable que pasaremos por un momento como este. Y creo que también algo, o sea, también en común de las dos es esto que decías al principio, ¿no? Como que parece que en la mayoría de las historias puede ser
quizá estas narrativas de abandono, de descuido, ¿no? Pero creo que esto que tienen en común es también ese papel fundamental de algunos que tenemos esa fortuna de tener padres presentes y amorosos, de ese fundamento, pues, que es en la vida y los recuerdos, la formación de los propios recuerdos. Digo, por lo menos en de la casa es lo que un poco alcanzo a ver, ¿no? De las infancias, la hermandad también. Sí. La historia de vida y en también de Didi, pues ese papel, a lo mejor no, en este caso, pues un papá quizá ejemplar, ¿no? Reconociéndolo también como un ser humano, además de ser el papá. Pero qué interesante poder tener esta perspectiva y pues sí, están se ven muy interesantes, muy prometedores los dos. Sí, en el de Didi hay una parte, sí, no era un padre ejemplar, era un ser humano, como bien dices. Hay una parte donde ella va a una fiesta de cumpleaños y ve una mesa de regalos y resulta que a ella, sus fiestas de cumpleaños de ella cuando niña, nadie le daba regalos, pero ella, su familia, le daba regalos a los invitados, ¿no? Les regalaban pastel, les regalaban cosas a los que iban a la fiesta. Entonces ella pensaba que lo lógico en las fiestas de cumpleaños era que la del cumpleaños le regalara cosas a los invitados. Entonces ella vio la mesa y pues fue a escoger su regalo, ¿no? Entonces sí, efectivamente no fue un padre ejemplar, pero eso lo hace mucho mejor, pues, la historia. Y en la de la casa, fíjate que a mí me pasó algo curioso, bueno, no curioso, pues, pero algo que me pasó lo mismo que a Paco Roca. El padre de Paco Roca muere cuando él acaba de tener a una hija, acaba de tener a su hija. Y entonces él piensa mucho en esto, y piensa en esta idea de ver morir a su padre cuando está naciendo su hijo. Y yo pensé exactamente lo mismo y hasta lo verbalicé así, igual. Porque cuando yo tuve a mi hijo, fue poco tiempo después, mi papá, pues ya llegando a los 90 años, estaba ya muriendo, ¿no? Y de hecho murió poco antes de cumplir 90 años. Y entonces cuando estaba ya en los últimos días, yo pensé eso. Pensé, estoy viendo a mi padre morir y a mi hijo nacer, ¿no? Entonces esta idea, y además Paco Roca lo dice, no lo ve igual, el libro no lo lee igual a alguien que tiene hijos que a alguien que no tiene hijos, ¿no? O sea, alguien que ya, un hombre en este caso, que ha experimentado lo que es ser padre. Supongo que también una mujer experimentar ser madre, ¿no? Pero sí te cambia la perspectiva al momento de leer una novela. Lo cual nos dice que las novelas, pues, no terminan en las páginas en las que están impresas, ¿no? Sino que sí forman una historia totalmente distinta con cada uno de los lectores. Wow, qué interesante. Es lo que también te iba a decir, que a veces el tema de la paternidad visto desde los padres es mucho menos abordado que pues la maternidad, desde sus distintos ámbitos, ¿no? Pero la paternidad a veces parece un poco desapercibido y qué interesante es, o sea, siendo padre y leyéndolo es diferente a solamente ser hijo, exacto, ¿no? Sí, y también la edad, ¿no? En que lo leas. Ay, pues Hernández, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Estaremos también compartiendo en nuestras redes los libros, las editoriales. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, dentro de 8 días nos vamos a ver por acá, ¿verdad? Prométenoslo. Pues yo espero que sí. Okay. Yo pensé que ya me habían olvidado. No, ¿cómo crees? Acá también estuvieron preguntando por ti. Es una sección muy querida y que también cuando dejamos el fragmentito, que también, por cierto, dejaremos el fragmento de Libro del Monero, pues ahí también nos ponen y nos comparten. Y pues por lo menos acá también lo que nos ponen nos pone Leticia Cruz Hernández, me encanta cómo narras. Y también nos escriben en la sección que ponemos, pues eso también las personas comparten como algunas reflexiones de estos temas que pues nos tocan a todas y a todos, ¿no? Es también como la magia de la lectura, el ser profundamente humanas también. Sí, pues recomiendo mucho La alegría del padre, de Didi Gutiérrez, y La casa de Paco Roca. Están los dos, yo creo que las encuentran muy fácilmente en librerías. Perfecto. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar, Hernández? Pues nada más agradecerte a ti. No, a ti. Y agradecerle al público. Muchas gracias. Al público sobre todo. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.